Hola, buenos días a todos. Bienvenidos un día más al estudio de esta maravillosa obra que es un curso de milagros. El vídeo de hoy va a tratar de preguntas y respuestas del capítulo 2. Sí que no tengo muchas preguntas en el día de hoy. Solo tengo una pregunta que la hizo Luz ayer por la tarde, pero me pareció una pregunta muy interesante y decidí hacer un vídeo explicando solo esta pregunta, porque me parece bastante interesante. No obstante, animo a todos los que estáis viendo el vídeo y queréis pues, hacer alguna pregunta al respecto del capítulo 2 y podemos pues comentarlas aquí. O durante el transcurso del vídeo pues podáis preguntarme lo que queráis, ¿no? Voy a formular la pregunta que me hizo Luz y luego daré una explicación. La pregunta dice así: ¿por qué o para qué vemos en nuestra experiencia seres exitosos, bellos, ricos y otros en la calle con múltiples necesidades, en drogas, sufrimientos? Aunque esto sea irreal, ¿qué significa? Bueno, vamos a entender un poco desde el principio cómo decidimos vivir la experiencia en el plano material en el que estamos viviendo. Hola Luz, bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a entender que no, en la parte espiritual, de ahí donde vivimos, de ahí donde estamos, no en el plano material, sino antes de llegar, estamos en un sitio que no hay espacio y tiempo, ¿vale? Que todo se da al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Todos es en el momento, ¿no? A partir de ahí, cada uno de nosotros va a elegir la experiencia que quiere vivir. O sea, él va a ver qué vida va a vivir, qué posibilidades hay en esa vida y con un objetivo bien claro, que es, de alguna manera, recordar cuál es su fuente, de dónde viene y cuál es su misión aquí, ¿no? ¿Qué es? Primero recordar que es puro amor, amor incondicional, ¿de acuerdo? Y viene a una experiencia material, ¿de acuerdo? En donde en esa experiencia tiene una misión bien clara, que es recordar quién es para ayudar a toda la afiliación, a todo el conjunto, a descubrir también quién es para todos volver a nuestro origen, ¿de acuerdo? A partir de ahí, la persona que nace no va a acordarse absolutamente de nada. ¿Por qué no va a acordarse nunca absolutamente de nada? Porque ¿de qué serviría tener una experiencia si tú ya sabes qué eres y qué vienes a hacer? O sea, no tendría sentido. Y os voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entendáis. Si vosotros fuerais millonarios, y quisierais experimentar lo que es vivir en el Amazonas, en la selva de Amazonas, ¿qué sería más gratificante? ¿Una experiencia recordando que sois millonarios y que estáis ahí para experimentar esa vida? ¿O si no recordarais absolutamente nada? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo recordase que soy millonario, me voy a vivir al Amazonas, pues lógicamente viviría pensando, bueno, esto se va a acabar pronto porque yo tengo mucho dinero, tengo una mansión y bueno, lo voy a pasar así como pueda. No es lo mismo a que tú llegaras al Amazonas y no supieras nada de ti, de tu vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera te acoplarías, te adaptarías y vivirías la experiencia exactamente como la tienes que vivir. ¿De acuerdo? Es importante entender también que cuando llegamos a este plano material, heredamos mucha información
que ya traemos de vidas pasadas, ¿de acuerdo? Que también, de alguna manera, hay que subsanar y hay que, de alguna manera, canalizarlas hacia el amor, ¿de acuerdo? Y además, también hay que tener en cuenta, heredaremos la programación de nuestra familia, ¿de acuerdo? Que esto quiere decir, pues, sus miedos y sus creencias, ¿no? A partir de aquí, nosotros nacemos en un plano material. Es una proyección de la mente. La mente se proyecta, pum, y entramos en un plano material, ¿de acuerdo? Y, primero, es importante entender que todos los niños pequeños, todos los bebés, todos los seres son bellos. Todos son bellos. No se puede decir que un bebé no sea bello. Todos venimos con una belleza especial, todos venimos con una luz increíble, ¿de acuerdo? Pero esa luz se va apagando así como vamos, de alguna manera, introduciendo en nuestra mente creencias erróneas que nos hacen basar nuestra experiencia en el miedo, ¿no? Ahí lo voy a explicar ahora, lo expliqué en un vídeo pasado del estudio de Masaru Emoto, que es un japonés que estudia la cristalización del agua, ¿de acuerdo? Habla de que el agua lleva información, ¿de acuerdo? Y hizo un estudio y según va escribiendo o hablando el agua adopta una forma u otra que él por microscopio la va viendo y analizando, ¿de acuerdo? Cuando él analiza agua de lluvia o nieve, ve unos cristales de agua bellísimos. Cuando a esos mismos cristales les pone palabras negativas, puede ver cómo esa agua va cambiando y va cogiendo una forma bastante horrible, ¿no? Eso es importante entender para entender el agua de nuestro cuerpo. Si somos el 70-80% de agua, nuestros pensamientos van a influir en su luz, en su claridad, en su información. Por eso, cuando vemos a alguien que está enamorado y su mente es amor, está súper bello y todo el mundo le dice, ¡oh, qué guapo estás, qué guapa estás! ¿Te has enamorado? ¿Tienes un amor? Y pues sí, ¿no? O cuando ha fallecido un familiar, nuestra tristeza se refleja en el agua y vemos a la persona que está bastante con algún problema y siempre le preguntamos, ¿qué ha pasado? No tienes buena cara, ¿no? O sea, eso es importante entender, ¿no? Que nuestros pensamientos reflejan nuestra luz, ¿de acuerdo? Si mis pensamientos son de amor, la luz de mi cuerpo va a reflejar y va a verse belleza. Y si los pensamientos de mi cuerpo son negativos, voy a reflejar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? O sea que el tema de la belleza es una cosa aparte. ¿Por qué hay gente más exitosa y gente menos exitosa en la vida? Bueno, pues vamos a entender primero, uno, elegimos la experiencia que queremos vivir, ¿de acuerdo? Podemos elegir nacer en una familia adinerada o en una familia sin dinero, sin recursos. Eso nos va a dar una experiencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la finalidad de la experiencia, nazca en una familia o nazca en la otra, va a ser la misma. Recordar cuál es mi origen y con mi libre albedrío, ¿vale? Buscar la posibilidad de poder introducir ese perdón y ese amor en este plano, ¿de acuerdo? Y eliminar todas esas falsas creencias. Siempre es el mismo proceso, porque eso es lo que nos da la evolución como filiación. En cada proceso de vida, lo que es la filiación, lo que es la unidad humana, lo que va a buscar es un crecimiento interior basado en el amor y en el perdón. Claro, yo puedo elegir una vida en la cual voy a sufrir mucho desde niño y hasta puedo conseguir la muerte. Pero mi finalidad y al haber elegido esa vida no solo es para experimentar esa vida, sino también para ayudar a todo el resto de personas a que aprendan a perdonar, a descubrir quiénes son, a perdonar y a poner más amor al mundo. ¿De acuerdo? Y por eso es importante entender que todo es una experiencia de ilusión, de proyección mental con esa finalidad. Recordar cuál es nuestro origen y, por supuesto, ayudar o participar en un ámbito más global, más amplio, con otras personas, interactuar con ellas para que ellas también aprendan a perdonar
y pongan más luz a esta existencia, para que luego las experiencias futuras sean mucho más gratificantes, ¿no? Tener en cuenta que si ya viniéramos a este plano sabiendo quiénes somos y sabiendo lo que tenemos que hacer, no tendríamos una experiencia más gratificante, más profunda, ¿no? Claro, aquí hay un proceso de despertar unificado, ¿no? Que hay otras cosas de la sociedad que de alguna manera impiden ese proceso. Es cierto, eso está ahí, pero depende de nosotros luego elegir, ¿de acuerdo? Hemos de tener en cuenta que hoy por hoy, en la sociedad en la que vivimos, todas las personas tienen la oportunidad de mejorar sus vidas desde que nacen, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que aquí vamos a hablar ahora de la programación que cada uno hereda de su familia, ¿de acuerdo? Si yo nazco en una familia adinerada y adquiero una programación X, pues voy a tener esas creencias mías en mi interior que mi padre me ha inculcado, que le ha inculcado a su padre o no. Pero aquí todo va a depender, el éxito de cada persona va a entender, va a ser sobre el grado de amor que la familia esté, de alguna manera, proyectando con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque, como he explicado en anteriores ocasiones, es importante entender que nosotros proyectamos con nuestras falsas creencias y extendemos nuestro amor con nuestros pensamientos rectos, ¿de acuerdo? De manera que mi vida será más exitosa o menos exitosa en mi futuro, dependiendo de la proyección que yo haga y que hagan los demás sobre mí. ¿De acuerdo? Hemos de entender esto, que no solo cuando yo proyecto o cuando yo expando mi creencia, ¿de acuerdo? Sea basada en el amor o en el medio, no solo me beneficia o me perjudica a mí, sino que da la posibilidad a miles de personas a que hagan exactamente lo mismo. ¿Yo puedo proyectar sobre mi vecino? Pues sí. ¿Cómo puedo proyectar sobre mi vecino? Pues cuando mi vecino me dice, uy, estoy estudiando para ser médico, yo en vez de decirle, no lo vas a conseguir, que eso es una proyección, no lo vas a conseguir, o decir, lo vas a conseguir, te veo muy capacitado y muy estudioso. O sea, con mi pensamiento yo proyecto y ayudo a que él consiga su objetivo o que no lo consiga. ¿De acuerdo? Por eso aquí hay dos fuentes, ¿no? La que yo proyecto y la que proyectan los demás sobre mí. Si yo hago una vida súper errada, mi entorno no pondrá su energía o su pensamiento positivo en mí, lo pondrá en negativo. Y para mí será mucho más difícil. Pero si mi vida es bastante acertada, mi entorno pondrá toda su energía en mí. O sea, aquí hay esas dos fuentes que hay que tenerlas en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Cuántas familias humildes han conseguido, de trabajadores, han conseguido que sus hijos hayan estudiado y tengan buenas carreras? Muchas. ¿Por qué? Porque de alguna manera han proyectado con el amor para que ellos consigan eso, y les han dado la seguridad y la confianza, y ellos han conseguido tener vidas exitosas. ¿Cuántas familias adineradas han tenido hijos que han tenido problemas con las drogas y han caído en la calle y se han arruinado? Muchas también. ¿Pero por qué? Porque hay aquí lo que diríamos una proyección de carencia. ¿Me acuerdo? El ejemplo, por ejemplo, de las drogas es el ejemplo de las adicciones. Las adicciones pueden ser muchas: drogas, alcohol, compras compulsivas, el comer desesperadamente. Siempre es por una carencia, es una falta de la presencia de un ser querido, o la falta de ese amor del ser querido, que la persona de alguna manera lo rellena con una adicción. ¿De acuerdo? Y eso con muchas otras cosas, ¿no? Por eso es interesante entender que el futuro de cada uno depende de la proyección que haga de él mismo. Tenemos personas pobres que se han hecho millonarias, ¿de acuerdo? Y personas millonarias que se han hecho pobres. A partir de ahí, ¿qué quiere decir eso? Que yo elijo la vida que quiero vivir, ¿de acuerdo? Que hay múltiples posibilidades en esa vida, y a partir de mi libre albedrío voy a ir canalizando esa vida ahí a donde yo quiero ir. Sí que es posible en una misma vida llegar a lo que es el despertar, ¿de acuerdo? Como al revés, destrozarlo todo y poner
más oscuridad de la que había en un principio. No, de la que había en un principio. Está ahí toda, ¿no? Pero más canalizada hacia la oscuridad. ¿De acuerdo? Pero importante entender, nuestro objetivo es despertar, recordar quiénes somos y inundar este estado material con pensamientos y creaciones reales, creaciones basadas en el amor. ¿De acuerdo? Eso es importante entenderlo. A partir de ahí, por eso hay tanta variedad de experiencias, ¿no? Gente exitosa y gente que no, pero todo depende de cada uno. ¿De acuerdo? Yo como hemos de entender en cuenta que muchos conceptos y muchas creencias que también son erróneas, ¿no? Una persona completa que se sienta satisfecha no quiere decir que sea una persona que tenga que tener mucho dinero. La abundancia puede ser en otros aspectos, ¿no? Una persona puede tener mucho dinero y tener mucha carencia en el amor, en la autoestima, y puede morir con un montón de dinero, pero con un montón de problemas, enfermedades y demás, ¿no? O sea, hay que entender qué es lo que tenemos que dar valor en nuestra vida, qué es importante para nosotros, ¿no? Si es importante el dinero o es importante el amor, ¿de acuerdo? Y buscar esa fuente que realmente nos llene, lo que esté basado en la verdad y no lo que esté basado en la verdad y en el amor y no lo que esté basado en el miedo. Toda vida que sea una vida basada en el amor, basada en el perdón, siempre será abundante, porque será la manera de recordar quiénes somos y cuál es nuestro origen. Y como lo hemos explicado aquí, somos seres completos. Y cualquier vida basada en el miedo, por mucho dinero que haya en ella, va a ser una vida incompleta, porque siempre va a estar llena de carencias. Una persona que tiene muchas carencias y tiene mucho dinero, se pasa todo el día comprando cosas materiales para, de alguna manera, darle esa plenitud, esa felicidad que no encuentra en su interior y la busca en su exterior comprando cosas. Por eso todo es muy relativo en el momento de dar valor a las cosas. ¿De acuerdo? No tienen un valor lo material, porque hemos de entender que una vez hayamos acabado esta experiencia, una vez la hayamos acabado, cuando regresemos a nuestro origen, veremos qué es lo que hemos aportado en amor. Cuántas personas hemos amado, cuántas personas hemos... cuáles nuestras creencias o nuestros actos que se han basado en milagros, en amor, en perdón. Esto será lo importante. Lo otro no será importante. ¿Por qué? Porque lo otro va a quedarse aquí. Y con el tiempo se va a destruir, se va a deshacer. ¿De acuerdo? Pues, o sea, hay que saber qué es lo importante, a qué le damos valor, ¿no? Y con esto, contesto a la pregunta que me había hecho Luz. No sé si Luz te ha aclarado bastante. Y bueno, saludo a Rosa María, hola Pilar. Pilar me hace una pregunta también que dice, si se nace en una familia rica que luego se empobreció y que son personales materialistas, ¿esto cómo puede afectar a la persona? Bueno, nada es casual, ¿de acuerdo? A partir de ahí nos hemos de dar cuenta que todo tiene causa y efecto, como hemos explicado en vídeos anteriores, y siempre es un despertar. O sea, en el momento que una persona, y eso suele pasar mucho, y además lo pone en el manual del maestro, que es interesante, hay un proceso, ¿no? En el momento en que una persona lo suele perder todo y se queda sin nada, y solo le queda una opción, es donde a veces despierta esa espiritualidad, ¿no? Le ha pasado a mucha gente que es un proceso en el cual busca el tener, en vez de hundirse en su ego y acabar enfermo y morir enfermo, muchas personas, o la mayoría, busca la manera de poder recuperar esa plenitud que tenía a lo mejor antes económicamente por otros canales, por la parte espiritual, ¿no? Y hay mucho despertar de personas que lo pierden todo, porque de alguna manera vuelven a darse cuenta de muchas cosas. Y como la casualidad no existe, muchas veces buscan en su interior, buscan a ese Dios, muchas veces, ¿no? Cuando una persona tiene realmente problemas y está en situaciones bastante difíciles, de alguna manera siempre estira o busca esa parte divina suya, ¿no? La parte de Dios, ayúdame, buscan esa espiritualidad, ¿no? Por eso hay que entender que no es de alguna manera una cosa casual. Yo, por ejemplo,
decido vivir o nacer en una familia rica y dentro de mi vida, que yo antes de nacer estoy viendo cómo será, veo la posibilidad de, aunque lo perdamos todo, de poder despertar a mi espiritualidad. Y elijo esa experiencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque siempre es sumar hacia el amor, sumar hacia el perdón. ¿De acuerdo? Por eso hay tanta vida tan increíble, ¿no? Y también hay uh, lo que lo dicen los budistas, el karma, ¿no? El karma, el de arrastrar negatividad para luego cuando vuelves a nacer, de alguna manera, recuperar esa negatividad que se creó anteriormente. ¿De acuerdo? Porque no aporta nada bueno. Y la idea es aportar siempre amor. ¿Amor para quién? Pues para todos, no es solo para uno mismo. Si yo, por ejemplo, nazco en en una familia adinerada y soy una persona prepotente, que mira a los demás por los hombros, que me siento superior a los demás, y de repente mi familia entra en quiebra y yo, tengo que dejar mis estudios, tengo que ponerme a trabajar y tengo una vida, pierdo luego el trabajo y al final me quedo sin nada, ¿de acuerdo? Ahí tengo una oportunidad importante para buscar una vida más espiritual en mi interior, porque es lo único que me queda, no me va a quedar nada más, ¿de acuerdo? Y toda esa experiencia de sufrimiento que haya podido pasar, sufrimiento porque de alguna manera estoy cambiando mi mentalidad, estoy cambiando la mentalidad egocentrista de separación a buscar una mentalidad más de unión con la fuente, con el amor, ¿no? Por eso es importante entender que no hay ni bueno ni malo, ¿no? Familias kármicas. Pilar me pregunta familias kármicas. Uh, Vamos a ver, familias kármicas. Vamos a hacer un ejemplo horrible. Un ejemplo horrible, me tendréis que disculpar, porque es un ejemplo que no le gusta a nadie. ¿De acuerdo? Pero lo voy a poner porque a veces ayuda a muchas gentes. Hola, buen día, Chisca. Encantada de que estés aquí. Un ejemplo horrible, pero que puede ayudar a mucha gente. Yo soy un alma que me voy a reencarnar en un grupo de almas kármicas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas almas que nos vamos a reencarnar, pues desde cientos de años han hecho abusos a niños, por ejemplo, ¿no? Es horrible, pero es así, ¿de acuerdo? Y siempre han sido los mismos. Una vez he sido yo el que ha abusado, otra vez ha sido otro, y aquí hay que buscar un perdón y una salvación para todos. Y yo decido ser un niño, reencarnarme en un niño, ¿de acuerdo? Y ya sé que voy a ser abusado desde niño. Y lo sé, es horrible. Pero voy a decidir esa vida. ¿Por qué la voy a decidir? Porque creo y tengo muchas posibilidades de que luego haya un perdón entre todos y podamos limpiar ese karma que se va arrastrando desde hace cientos de años. ¿De acuerdo? Ahora sería público porque vivimos en una sociedad que todo se conoce y todo se sabe, ¿vale? Pero anteriormente no, anteriormente hasta parecía normal y todo. ¿Por qué? Porque en otra vida pasada yo estaba en la India, era un hombre de 80 años, sí, un hombre de 80 años, y me casé con una niña de 6 o 7 años. ¿De acuerdo? Es una cosa que aún se da en según qué sitios, ¿no? ¿De acuerdo? O soy una niña keniata y en vidas pasadas, pues mi madre me hizo la ablación. Horribles, cosas horribles, muy bien. Pues yo decido nacer en este plano sabiendo que me va a pasar esta cosa horrible. Pero también sé que hay posibilidad de que yo luego lo acepte, ¿de acuerdo? Porque voy a recordar que estoy aquí para qué, para perdonar y que todos los que están conmigo, que son de vida kármica, se perdonen entre ellos. Y que esto, una vez perdonado, no vuelva a suceder más. Es un ejemplo horrible, pero es un ejemplo bastante interesante para entender las cosas, ¿no? Ahora, hay gente, y lo sé por experiencia, que no perdona eso a nadie porque este ha abusado de mi hijo y yo no lo voy a perdonar nunca. Pero yo que soy el hijo, tengo que poder decirle, yo elegí esta vida para que tú, yo y todos nos perdonemos. No me puedes fallar, porque quien lo va a sufrir y quien lo ha sufrido he sido yo. Y yo lo perdono y yo me supero. Pero tú, mi madre, mi padre, también tienes que superarlo,
porque ese ha sido mi decisión para poder poner más amor y más perdón en este plano terrenal, ¿no? Es un ejemplo interesante, creo que puede haberse entendido bien, y esto es con todas las cosas que decidamos, con todo lo que nos pasa, nada es casual, todo tiene su causa y efecto y siempre con una misma finalidad, que es aprender a perdonarnos entre nosotros y poner una mentalidad basada en el amor, extender ese amor, porque somos creadores, ¿no? Me pregunta Luz, ¿nacer y morir es para siempre? Todo es eterno, está ahí, ¿de acuerdo? Y tiene un proceso, o sea, probablemente ahora estamos viviendo una vida de pasado, presente, futuro, ¿de acuerdo? Porque estamos recordando muchas cosas del pasado, pero probablemente ya hemos muerto. Lo que pasa es que la estamos experimentando ahora, ¿de acuerdo? Hasta que todo se complete. Pero todo es en el ahora, no hay esta experiencia de vivir pasado. O sea, de hecho, si somos conscientes, nuestra vida pasa siempre en el presente. Pasa siempre en el presente. Esta es la real. El pasado ya no está aquí. Siempre pasa en el presente. Lo que pasa es que vivimos de nuestro pasado, que es diferente. Porque recordamos nuestro pasado y con nuestras creaciones erróneas proyectamos luego erróneamente el futuro. ¿De acuerdo? Pero lo que realmente estamos viviendo siempre es el presente, siempre continuo. Eso es lo importante. Y esa es la experiencia que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Pilar me pregunta, entonces bajamos ya eligiendo y cuando bajamos, ¿cómo queda el libre albedrío? Bueno, es que no hay una trayectoria fija, ¿de acuerdo? Hay que entender lo que es el holograma. Son muchos hologramas, ¿no? De alguna manera. Nosotros cuando tú tienes un pensamiento y tienes que tomar ciertas decisiones, se dan automáticamente diferentes realidades, ¿de acuerdo? Se crean diferentes realidades. Por eso somos seres multidimensionales, porque de alguna manera podemos tener diferentes realidades de las que vamos cambiando según nuestras decisiones. Es como si tuviéramos uh, tantos pensamientos como vidas paralelas, ¿de acuerdo? Que las vamos a experimentar, ¿no? Y ese es el libre albedrío. Decidimos sobre ello. Ahora bien, quien decide siempre es el espíritu, ¿de acuerdo? El ego no elige nunca. Aunque crea que el ego elige, el ego no elige nunca. El ego no tiene libre albedrío, aunque lo crea. Es el espíritu el que le plantea las cosas y luego él elige pensando que tiene libre albedrío, pero todo es una cosa preparada por el espíritu. Por eso no es casual. ¿De acuerdo? El ego vive en una ilusión. La vida del ego es una vida que no es real. ¿Por qué? Porque es un personaje creado en base a un pasado que no existe y muchas veces basada muchas veces no, siempre basado en creencias erróneas, en creencias falsas y ha creado un personaje de protección y cree que él decide, cuando realmente el que decide siempre es el espíritu. El espíritu es el que le prepara la vida para él poder aprender, para darse sus trompazos si se los tiene que dar, para caer y tropezar en la misma piedra. Es el espíritu el que tiene el libre albedrío y es el espíritu el que dirige. Luego el ego cree decidir por dónde tiene que ir y se equivoca cuando decide experiencias basadas en el miedo y acierta cuando elige de experiencias basadas en el amor, que es cuando ya entra el espíritu a controlar la vida. En el momento que el ego empieza a perder fuelle, a dejar de sentirse separado, a dejar de crear falsamente, es el espíritu el que coge las riendas de su vida. Y a partir de ahí, el espíritu siempre tiene un libre albedrío, pero el libre albedrío está siempre focalizado y canalizado hacia el obrar con el amor, el obrar con los milagros, siempre enfocado a todos los adjetivos de compasión, de amor, de alegría, de plenitud, de compartir, de caridad, todos esos adjetivos relacionados con el amor, es donde el espíritu dirige. Ya no dirige
el ego. Y al no dirigir el ego no dirige hacia la creación falsa y lo erróneo, ¿no? No tenéis ninguna pregunta más. Pilar, no sé si esa te has respondido correctamente a la pregunta que me hacías. Bueno, hoy será un vídeo cortito, media horita, porque no ha habido muchas preguntas para poder contestar en este capítulo. La verdad es que es un poco es un halago porque si de alguna manera no hay muchas preguntas que responder, es porque lo estáis entendiendo todo perfectamente. Si es así, estoy muy contento. También es cierto que el libro ya especifica que no hay maestros buenos ni maestros malos. Cada maestro, de alguna manera, expondrá o explicará el libro, así como tengan la preparación sus alumnos, ¿no? Los alumnos, de alguna manera, los alumnos, de alguna manera, se presentan solo los alumnos que están preparados o listos para escuchar al maestro, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede haber personas que digan, no, pero podría decir algo mal, tal, tal, no, no es porque ese alumno no es para este maestro. Hay otros maestros que lo explican de otra forma diferente y esas personas, cada maestro tiene sus alumnos y cada alumno tiene su maestro. O sea, es una unión en donde se juntan las mentes que fluyen de alguna manera mejor, que vibran en la misma sintonía y al vibrar en la misma sintonía hay un entendimiento mucho más claro, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy muy agradecido por vosotros, muy agradecido que estéis aquí, que no haya muchas preguntas, también estoy muy agradecido. Va a ser un vídeo corto, pero en todo caso, daros las gracias. Chisca me pregunta, dentro del libre albedrío podemos decidir el camino del miedo, el mal. Efectivamente, o sea, el libre albedrío es elegir lo que tú quieres para tu vida, ¿no? Lo que tú creas más necesario. Y siempre hay dos caminos, ¿de acuerdo? El que elige el ego, que es el que se siente separado de la fuente y no sabe cuál es su esencia, no sabe cuál es su potencial, y el que está en el espíritu, que es el que está conectado a la fuente y que sí sabe su potencial. Inicialmente es el ego el que controla la vida. ¿Por qué? Porque al venir a este plano venimos sin conocer nada de nada, no sabemos nada y nos encontramos una familia, nos encontramos una educación, nos encontramos un barrio donde vivimos, una ciudad, y ahí donde estamos viviendo, de alguna manera, nuestro ser espiritual intenta protegerse de todo lo que está aconteciendo a su alrededor. Y en base a eso, la mente crea un personaje. ¿Qué quiere decir ese personaje? Pues es el ego, que el ego es cuando dicen, ¿tú quién eres? Yo soy hijo de esta familia, estudié en este colegio, tengo esta universidad. O sea, siempre hablamos de nuestro pasado. ¿De acuerdo? Tengo un Jaguar, vivo en el barrio más caro de Madrid. Siempre creamos un ego, ¿no? ¿De acuerdo? O en otro ejemplo, pues yo soy de Vallecas. Tengo una banda de música. Me gusta el punk, me gusta el reggaetón. O sea, siempre buscamos crear ese personaje que ese personaje que es un personaje realmente ilusorio, no es un personaje real, porque no es nuestra esencia, porque no sabemos realmente quiénes somos cuando llegamos aquí. Y la sociedad que nos envuelve, de alguna manera, está basada mucho en creencias falsas, en creencias basadas en el miedo. Y nosotros vamos adoptando esas creencias, que las creemos firmemente, porque no conocemos nada más, y vamos creando ese personaje que se defiende de ello, ¿no? Para ser aceptado, bailo reggaetón. ¿Por qué? Porque en mi barrio todo el mundo baila reggaetón. Y si yo bailo reggaetón y soy el que mejor baila reggaetón, me van a admirar. O sea, busco en el exterior un reconocimiento porque tengo una carencia en mí. ¿Por qué? Porque no soy quien realmente, no sé realmente quién soy. Y al no saber quién soy, busco esas falsas creencias basadas en el miedo para que tenga una aceptación o un encaje en la sociedad. ¿De acuerdo? Pero siempre, siempre el espíritu que se siente prisionero ahí hace lo posible para que esa mente despierte de su sueño.
¿de acuerdo? Por eso aquí es muy interesante la película Matrix, ¿no? La película Matrix nos viene a dar en que todos somos prisioneros del sistema, ¿de acuerdo? El sistema nos tiene de alguna manera atrapados en una prisión mental ilusoria, que no es real, ¿de acuerdo? Y el espíritu lo que intenta es despertar de esa película. Y en este caso, que a mí me encanta mucho, yo sería Morfeo. ¿Habéis visto la película? Pues yo soy Morfeo. Yo soy el que os dice, esta es la pastilla roja y esta es la pastilla azul. Si tú tomas la pastilla azul, te quedas ahí donde está y sigues en tu sueño. En cambio, si te tomas la pastilla roja, puedes despertar a lo que tú realmente eres. ¿De acuerdo? Esta película es muy interesante porque nos explica de otra forma cómo estamos prisioneros en nuestra vida actual, en el sistema, en la Matrix, en lo que es la sociedad. ¿De acuerdo? Que de alguna manera nos hace elegir, nos dice qué es lo bonito, lo que no es bonito, lo que es importante, lo que no es importante, que es totalmente basado en el miedo. Y no es real, es una ilusión. ¿De acuerdo? Lo real es lo que está basado en el amor. Y a partir de ahí viviremos en ese engaño hasta que despertemos, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Luz me pregunta en cuanto a los animales, ¿cómo es la función de este plano material? Bueno, los animales viven en el ahora. Los animales, excepto algunos que viven con los humanos, como pueden ser los perros, que a lo mejor están más ahí, los animales viven en el ahora. Ellos no viven en el pasado. Para ellos el espacio, lo que es el espacio-tiempo, es exactamente, oye, viven en un plano material, pero ellos no viven en el ahora. O sea, ellos viven constantemente en el ahora. No hay tiempo para ellos. Viven en un constante ahora. No tienen esa eh, diríamos, esa visión de tiempo que tenemos nosotros. Ellos vienen, viven y mueren, ¿no? Y a partir de ahí también, en lo que es la naturaleza, hay una ley que es la de comerse para alimentarse. Ellos no matan por placer, no matan por, 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 por gusto, ¿no? Matan por sobrevivir, ¿no? Y es una ley que hay ahí, ¿no? El animal en sí vive constantemente en la atención de la hora. Si la más los podéis observar, cualquier animal que veáis siempre está atento a todo su alrededor. No hay ningún animal que piense un pájaro mismo. Y es otro ejemplo que siempre pongo. El pajarito se levanta por la mañana, vuela y va buscando la comida y va comiendo. Y eso lo hacen casi todos, casi todos. No se levanta preocupado qué voy a comer hoy, ¿no? O cuando una leona caza al bebé de un alce o al bebé de un búfalo o cualquier bebé, no piensa estoy matando a una criatura. O sea, ellos no tienen ese juicio de bien y mal, no viven en la dualidad, para entendernos, ¿no? No viven en un mundo dual, porque ellos ya están viviendo en su espíritu, conectados directamente. Somos nosotros los que no entendemos. Todos los animales están conectados a la Tierra. Todos saben de lo que son, de dónde viene su origen. ¿De acuerdo? Quien no lo sabe o quien ha perdido eso somos nosotros. ¿Por qué? Porque no vivimos en nuestro espíritu. Vivimos en el ego. Y el ego vive en el pasado. Y por eso hay pasado, el presente y el futuro. El presente es el único lugar donde vive y mora el espíritu. En el ahora. En el presente continuo. ¿De acuerdo? Y eso es importante entenderlo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí veo que no hay más preguntas. Hola Rosario, bienvenida. Bueno, ya voy a finalizar este vídeo de hoy. Mañana empezaremos el capítulo 3 del curso de milagros. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre, os animo a compartirlo, a invitar a vuestras amistades al grupo, a que tengáis una vida llena de amor y nos vemos mañana con un vídeo más. Pasar un feliz día y muchas gracias por estar aquí un día más. Un saludo bien grande.